Muy buenas noches, feliz inicio de semana, es un gusto compartir con ustedes, como cada noche, junto a Julia Talamonti, analizar los temas de relevancia. ¿Cómo estás, Julia? Bien, Sandy, con toda la energía en esta semana que nos llevará al finalizar la misma al día de nuestra independencia. Buenas noches a ti y buena noche a usted allá en casa. ¿Qué te parece si iniciamos con el primer tema? Por favor, dinos cuál es. Y bueno, ayer se registró un enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes y elementos del ejército. Las investigaciones por parte del Ministerio Público continúan. Una patrulla del ejército que realizaba tareas de vigilancia y localización de pistas clandestinas en Laguna del Tigre, Petén, fue emboscada por presuntos narcotraficantes. Como saldo de este enfrentamiento, una persona falleció y otra resultó herida. Elementos del ejército resultaron ilesos. En el área de Petén, específicamente en Laguna del Tigre, han ocurrido varios eventos que se vienen dando desde hace un poco más de 3 semanas. Recordemos el incidente en el cual se enfrentan patrullas militares con presuntos narcotraficantes y estos, al salir en su huida, dejaron abandonado un alijo de droga, dejaron caballos y también la captura de 11 personas de nacionalidad mexicana y un colombiano. Luego de estos eventos lograron las órdenes judiciales correspondientes y se procedió con el inhabilitamiento de 3 pistas clandestinas. Definitivamente todo lo que tenga que ver con narcotráfico está haciendo noticia en estos días. Hagamos el análisis juntos ustedes y nosotros, allá en casa y aquí en el estudio. Narcotráfico, una de las amenazas transnacionales con una fuerte, pero muy fuerte presencia en Guatemala, más que en otros países quizá. En nuestro país han privilegiado para sus operaciones, Sandy, las zonas boscosas de difícil acceso y las denominadas también áreas protegidas. El departamento de El Petén, que es el que principalmente se ha visto afectado en estas áreas protegidas, solo ahí se estima que hay 65 pistas clandestinas que ha estimado el Ejército de Guatemala en este sitio, imagínate tú. Por ello, no es de extrañar el enfrentamiento que hubo hace un par de días entre el Ejército contra los narcotraficantes en la denominada Laguna del Tigre, muy fronteriza ya con lo que es México. Y aquí es que hay que entender el por qué se da allí y por qué, digamos, algo que no hemos analizado, Sandy, ¿por qué si la droga viene de Sudamérica aterriza en Guatemala? O sea, ¿cuál es ese propósito de que aterrice acá? ¿Qué debilidades tiene nuestro territorio, especialmente las áreas protegidas que se han utilizado constantemente, Julio, para el traslado, pero también... Recuerda que en un área protegida en Petén, hace unos meses se ubicaba también un narcolaboratorio. Es correcto, Sandy. Es decir, ¿cuáles son esas debilidades territoriales que tenemos por las cuales las utilizan o las aprovecha el narcotráfico? Es esa gran extensión de terreno, por ejemplo, que tenemos en el Petén. No significa que solo en el Petén haya presencia de narcotráfico, pero, por ejemplo, estas áreas, todavía lo que queda de bosque y selva en el Petén, las extensas llanuras y lo difícil que es darle cobertura a un departamento tan grande como ese. Aparte, mira, ahí en pantalla estamos viendo la proximidad que tiene con México, en la frontera sur. Los cárteles de Sudamérica lo que hacen es trasladar en este corredor centroamericano y depositar prácticamente su droga, fíjate, Sandy, aquí en Guatemala, porque por vía terrestre en estos lugares la pasan hacia México. Es decir, cárteles colombianos que están de la mano trabajando con cárteles mexicanos y Guatemala queda en medio como territorio idóneo y perfecto. Es el corredor para el el corredor para el narcotráfico, eso es. Pero imagínate, son áreas protegidas, es decir, que deberían tener, pues... más protección, ¿no? Exacto, entonces, ¿por qué es tan vulnerable al final? Sí, Sandy, es muy vulnerable porque aquí tenemos que entender otra cuestión. Recuerda que con los acuerdos de paz, ¿verdad? Y los compromisos que asumimos con él, redujimos al ejército a una muy mínima expresión. Sí, también. ¿Verdad? Entonces la cantidad de miembros del Ejército de Guatemala, de efectivos, oscila entre unos 15,000, 16,000, que realmente es muy poco si tú quieres cubrir toda una extensión territorial de nuestros 108,889 kilómetros cuadrados. Se hacen los mejores esfuerzos, pero aquí es donde yo pregunto, fíjate, Sandy, ¿te recuerdas cuando hablábamos de que se iba a dotar al Ejército de Guatemala con aviones y la gente ponía el grito en el cielo? Claro. No, ¿cómo va a ser posible esto? Así es. Bueno, es que ¿con qué quieren que peleemos una guerra de cuarta generación
concepción cuando el narcotráfico tiene todo el dinero para comprar toda la tecnología, todo el equipo y todo el armamento y los hombres de un ejército paralelo ilegal que ellos necesiten, Sandy? Efectivamente, hay quienes dicen, bueno, las áreas protegidas, hay una entidad que está a cargo de las áreas protegidas, pero ¿por qué? Exactamente, pero ¿por qué no se puede entonces resguardarlas? Hay que entender algo. Dime. El CONAP tiene sus funciones, pero el tema de seguridad y el resguardo territorial son diferentes. Es decir, ellos, aunque quisieran, no pudieran evitar que el narco ingrese o pues llegue a ocupar estas áreas, ¿no? Sí. Aclaremos eso, Julio. Sí, es correcto. La institución que tú mencionas, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, tiene la función de velar realmente porque en estas áreas protegidas si se va a hacer una concesión. A ver, voy a poner algo que todos entendamos. Champerico, ¿verdad? Cuando se va y Monterrico, por ejemplo. Eso es un área protegida. Mucha gente dice, yo tengo mi chalet en Monterrico, pero realmente es una concesión que hace el Estado de Guatemala por un periodo de 20 años, fíjate. Entonces, ahí es muy fácil tener el control porque está a la vista de todos, está realmente muy fácil llegar. Pero en áreas como esta es bastante difícil y esa función de control del CONAP pues ya se intercala con la función de seguridad que presta el Ejército de Guatemala y esas son funciones completamente distintas como tú mencionaste muy bien. Y bueno, vamos a mostrarle otros datos porque también es necesario conocer que los cárteles sudamericanos, hablamos entonces que especialmente los de Colombia, Ecuador y Venezuela, ellos mantienen estrecha relación con los cárteles mexicanos. Utilizan entonces el territorio guatemalteco como un punto estratégico para traer la droga por cualquier vía y pasarla, particularmente por la vía terrestre, que por eso hemos visto también algunas imágenes, a territorio mexicano. Ellos ya tienen esa ruta por la cual trasladar este ilícito. En esta guerra asimétrica contra el narcotráfico, el Ejército de Guatemala debe contar con una mayor presencia en las áreas protegidas, especialmente en Petén, por la gran cantidad que se tiene, junto con la tecnología y el equipo de punta que se necesita y que estos grupos tienen. Es necesario. Entonces, ¿cómo los vas a contrarrestar tú? Sin embargo, también debemos considerar, Julio, que el número de efectivos militares al día de hoy, por lo establecido en los acuerdos de paz, es relativamente pequeño. Es decir, necesitamos un plan aún más fuerte, unir esa habilidad que tiene la inteligencia, porque el ejército tiene distintas unidades que obviamente también manejan mucha inteligencia, pero también de qué los dotas. Exactamente. Pueden tener la información, pueden tener la inteligencia, pero dices, bueno, entonces tenemos que trasladar tropas, ¿verdad? Para parar este cargamento, esta avioneta a la Laguna del Tigre, un lugar allá tan alejado en esta reserva natural. Si no tienes aeronaves, por ejemplo, no los vas a poder transportar. Pero bueno, entonces los llevas. Y los otros están armados, imagínate, es un contingente fuertemente armado con AK-47 y lo que a ti se te ocurra. Y nosotros mandamos nuestros soldados, digamos, tal vez no con la mejor de las tecnologías, sí, mucho mejor armado que la policía, pero por ejemplo, los narcos tienen radares y si nosotros no los tenemos, no podemos decir, mira, la aeronave va a pasar por tal lado y preverlo. Estamos siempre un paso o muchos pasos atrás y es porque no queremos entender, fíjate, Sandy, primero que tenemos que invertir en el ejército, en la policía, en el sistema penitenciario, porque lo que estamos haciendo ahí es invertir en nuestra seguridad. Exactamente. Y es necesario, porque también hay que tomar en cuenta algo. El narcotráfico ha cobrado tanto poder en nuestro país, que lo hablábamos incluso la semana pasada. No solamente somos un punto para pasar la droga, sino que ahora ya incluso se produce. Y se consume. A menor cantidad, pero ya se está empezando a hacer. Sí, la verdad que nos están haciendo bastante daño el narcotráfico. Hemos dicho hasta la saciedad, pero no está de más volverlo a recordar, las tres grandes amenazas transnacionales que en Guatemala están presentes. Narcotráfico en primer lugar, la trata de personas en segundo lugar y el tráfico ilegal de armas, porque no creas, ellos están dotados de un armamento impresionante que lo pasan también de una forma ilegal dentro de nuestra frontera. La lógica de que Guatemala sea por esa posición geopolítica y geoestratégica el punto donde los cárteles sudamericanos convergen con los cárteles mexicanos es perfecto. Pero por ejemplo, Colombia y México tienen mucha ayuda militar de Estados Unidos. Nosotros no tenemos tanta, necesitamos más y necesitamos dotarlos de lo que tú bien dijiste, tecnología, hombres, recursos y equipo de punta. Por supuesto, y sobre todo también para evitar que más comunidades se sientan pues conquistadas por el narco. Ya hay varias comunidades en nuestro país que defienden, que incluso están dispuestos a dar su vida porque obviamente ellos los compran
con pues distintas obras, les dan diferentes situaciones especialmente económicas. Entonces vemos cómo ellos se están blindando. Entonces ese blindaje es necesario quitarlo ya. Hay que quitarlo ya. A pesar de eso, vemos que en este enfrentamiento que tuvieron las tropas del ejército precisamente allá en la Laguna del Tigre, pues lograron hacer un operativo bastante eficiente y bastante eficaz. Ahora, este operativo no es suficiente, pues hay muchísimas otras áreas en muchos otros departamentos. Se estima, fíjate, Sandy, que son 10 los departamentos en Guatemala donde el narcotráfico opera en mayor proporción, pero particularmente estamos hablando de los departamentos de El Petén, del departamento de Izabal, Retaluleu, Quetzaltenango y Escuintla. Luego, paralelamente, vienen otros departamentos que uno empieza a entender el porqué, pero es por esa cercanía con las fronteras, como Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango, en los cuales Huehuetenango también y Alta Verapaz se convierten en un territorio idóneo para las operaciones delictivas del narco. Por supuesto, aquí se necesita que los diferentes poderes del Estado se puedan unir. Eso es. Porque al final tema es un tema de país. De país. No es solo, el ejército, el Ministerio de la Defensa, no es solo el Ejecutivo. Aquí hay que unir esfuerzos. Y por eso, por esa debilidad también, creo que no se logra hacer grandes proyectos para reforzar esa seguridad. Tienes toda la razón. Hoy veía, o escuchaba yo, mejor dicho, con algo halagüeño, que el Ministerio de Finanzas ya programó para el otro año la compra de aviones para el ejército, y eso es bueno. Y hay una cosa para terminar. También, qué bueno los esfuerzos que hacen aquí en Guatemala, qué bueno esto que se está haciendo por parte del ejército allá en la Laguna del Tigre y en otros lugares, pero también Estados Unidos tiene que poner de su parte. Si ellos tienen 26 millones de consumidores al día, también parece una guerra perdida, ¿no? Ahí hay que combatir principalmente este problema. Exactamente. Bueno, concluimos el primer tema de análisis. Vamos a continuar con otra situación también que está, siendo relevante en nuestro país, pero antes vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Me parece bien, así que si usted quiere hablar y quiere saber un poquito más de César Montes, que tiene una orden de aprehensión, ya lo haremos, pero al finalizar esta breve pausa. No cambie, somos a la medida. En cuanto a esta persona, hoy en horas de la tarde los agentes fiscales y de la Policía Nacional Civil fueron a la vivienda del excomandante guerrillero Julio César Macías Mayora, más conocido como comandante César Montes. El vocero de la Policía Nacional Civil confirmó que se llevó una diligencia de allanamiento en una de las propiedades de Montes. Los resultados fueron negativos, pues no se encontraba él y no se localizó tampoco evidencia que se buscaba en este lugar. Ha trascendido que es la Fiscalía de Narcoactividad quien tiene el caso en contra de Montes. Este caso no sería por la ejecución de los 3 soldados, sino por una orden de detención girada contra Montes el 22 de julio de este año por el juzgado de Alta Verapaz por el delito de usurpación agravada en agravio de una entidad privada de nombre Agropalmito S.A. El 6 de agosto, la Policía Nacional Civil recibió el oficio para proceder con la aprehensión inmediata y por este caso es que se le busca ahora. Impresionante. Antes de que usted vea los datos, Sandy, quiero comentarte algo. Definitivamente en estos últimos días, el comandante César Montes ha vuelto a sonar. Es un personaje que data de la década de los 60, allá en aquel famoso MR13, Movimiento Revolucionario 13 de noviembre. Imagínate tú desde cuándo. Participó activamente como comandante guerrillero de que sí estaba de campo, es decir, que sí combatía durante los 36 años del conflicto armado interno y luego ahora ha resurgido su nombre. ¿Qué te parece esta situación? Increíble, pero a mí me gusta siempre los análisis, Julio, que tú nos des el punto legal sobre esta situación. ¿Te parece? Hagámoslo entonces legal, claro que sí. Vaya usted por favor en casa y trate de anotar lo siguiente. El artículo 6 de la Constitución afirma que ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de una orden librada con apego a la ley por una autoridad judicial competente. Eso es lo que está pasando con César Montes. Hay una orden de aprehensión
antes de lo que supuestamente sucedió, en lo cual, bueno, de que sí sucedió, pero que supuestamente él también está involucrado de alguna forma con los 3 soldados allá en Semuy 2 la semana anterior. Este personaje, César Montes, ha vuelto a saltar a la palestra pública porque la semana pasada también se le vinculaba con la muerte o el asesinato, mejor dicho, de 3 infantes de Marina. Pero esta orden de aprehensión de la que tú estás hablando, Sandy, no tiene nada que ver con ese hecho, sino que tiene que ver con lo que decías al final de esta intervención. El pasado 22 de julio fue girada por un juez competente la orden de aprehensión, es decir, de captura, por otro delito, el delito de usurpación agravada en contra de César Montes. Ahora, ¿qué es el delito de usurpación agravada? Bueno, significa que por la fuerza César Montes y su gente tomaron parte de algún territorio, de alguna finca, quitándole el control a sus legítimos propietarios. Es decir, la propiedad privada, recuérdate tú, artículo 39 constitucional dice que casi es una situación sagrada, es un derecho humano. Pero bueno, la nueva forma de lucha que ha encontrado César Montes es tener estos batallones. Recuerda que dice que tiene 11,000 hombres armados y entrenados por él, que ahora están usurpando, es decir, apropiándose de tierras que no les pertenecen. Y por eso es que está esta denuncia, ¿no? Porque algunos decían, tan pronto se hace la detención, acelera el caso. No, esto es necesario aclararlo. Es por un caso diferente el que se le está buscando a él y hasta el momento pues no se ha ubicado. No se sabe nada acerca de él para que él también pueda defenderse, porque siempre hemos hablado aquí acerca de la presunción de inocencia. Qué buen punto. Todos lo tenemos, pero obviamente hay que defenderse también. ¿Y dónde está? Exactamente, qué buen punto el que estás tocando, Sandy, porque en todo caso yo creo que, como le hemos dicho también en otras ocasiones para otras personas que han sido requeridas por la justicia y la ley en Guatemala y no se han presentado, lo más sano sería precisamente que de forma voluntaria pudieran acceder al juez contralor que los está solicitando, decir, aquí estoy presente, cuál es la causa, cuál es el motivo que usted ha girado esa aprehensión y poder dilucidar la situación jurídica, a menos que efectivamente tú estés con toda la certeza de que lo que has hecho definitivamente es delictivo y entonces obviamente no te presentas y te conviertes en un prófugo. Pero mira, las imágenes son impactantes, es decir, mira esas armas. Un hombre septuagenario, 72 años, combativo altamente, mira esas playeras de estas personas que él tiene allí, que los ha entrenado, también con una parte ególatra muy grande, porque la imagen que ustedes pueden ver en esas playeras rojas... Esa, no se logra ver en este momento. Pero ya la vamos a ver en otra imagen. Es esa, mira, esa que está ahí también, es precisamente César Montes en su juventud, que es lo que tienen impreso en la parte de delante. Y eso fue durante el conflicto, ¿no? Durante el conflicto armado interno. Entonces, también ahí vemos que, y esto es en Cuba, mira, en el malecón allá cubano, porque obviamente recordemos algo, cuando Fidel Castro y Ernesto el Che Guevara estuvieron aquí en Guatemala, una de las personas guatemaltecas que tuvo contacto directo con ellos fue precisamente César Montes. Increíble, definitivamente hay que entender algo. Nosotros podemos querer, por ejemplo, darle un terreno a algunas personas, pero hay que respetar también la propiedad privada, porque eso es un derecho también. No con usurpación, no te voy a robar yo lo tuyo para decir, yo no tengo carro, pero te voy a robar tu carro y ahora yo ya tengo el mío. Cuando a ti te costó, por ejemplo. Sí, es que no se trata de eso, ¿verdad? Entonces vemos cómo la lucha cambió, pero sigue esa lucha peligrosa, por cierto, porque yo no sé qué tan bueno sea el tener organizada a estas personas, si es que de verdad existen estas 11,000 gentes. O las ideas que se les van implantando, ¿no crees? Exactamente, porque son ideas que en su momento, durante 36 años, Sandy, nos tuvieron en un conflicto armado fratricida que no trajo nada bueno. A ver, 250,000 personas muertas, otras 250,000 personas que están desaparecidas. Una cosa terrible, te diría yo. Por supuesto, pero para conocer un poco más a este personaje, ¿qué te parece si damos a conocer los siguientes datos? Por favor, Sandy, gracias. ¿Quién es entonces César Montes? A ver. Es un personaje que se remonta, y recalco esto, en el origen del conflicto armado de Guatemala en la década de los 60 y que por lo visto aún se mantiene vigente. Como él mismo lo ha confirmado públicamente, su lucha actualmente es por el tema de la tierra a efecto de brindar por la forma que sea a los campesinos un pedazo de tierra. Públicamente se conoció la semana anterior que está operando activamente en la zona del departamento de Izabal, donde asegura tener organizados varios batallones de hombres armados.
El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil deberán ahora entonces encargarse de rastrear y encontrar a César Montes para presentarlo ante juez competente a efecto de que dilucide su situación legal. Correcto. Es decir, que se siga el proceso para que de esta manera se sepa, bueno, es culpable, es inocente, ¿no? Pero si no está, es muy difícil saberlo. Es muy difícil y tú empiezas a pensar, bueno, si no está algo malo hay. Ahora, recuerda que la semana pasada empezó a sonar César Montes, pero también por el tema de la posible vinculación con el hecho de la muerte de estos infantes de Marina, allá en Semuy 2, en el Estorizabal. Entonces, probablemente, inclusive las pesquisas o las investigaciones, si logran confirmar que tuvo algún nivel de participación, pues surja alguna otra orden de aprehensión más, es decir, fuera de esta que estamos hablando del 22 de julio. Es una situación complicada, al menos en lo jurídico actualmente, para el excomandante guerrillero César Montes. En este caso, Julio, a nivel legal, ¿qué procede? Llegaron a la casa, no estaba. ¿Existe algún plazo para decir, bueno, hay una orden de captura girada, ya se buscó para pues declararlo como prófugo de la justicia? Sí, en este caso, si ya está en los lugares conocidos como el domicilio, si tuviera alguna oficina o algún trabajo estable, pero que evidentemente no lo tiene, entonces yo creo que lo que va a proceder en este instante es declararlo precisamente prófugo de la justicia y ojo que después vienen otros pasos, o sea, fuera que la orden de aprehensión está girada a nivel nacional, puede girarse una inclusive a nivel internacional a través de una alerta temprana de Interpol, Sandy. Sea como sea, pues podríamos decir en este instante que técnica y jurídicamente César Montes se encuentra prófugo. Bueno, esto es lo que ha pasado en cuanto a César Montes. Le daremos seguimiento, por supuesto. Claro, aparecerá o no aparecerá, es la duda que todos tenemos, pero usted seguramente lo conocerá aquí en TN Todo Noticias. ¿Conocemos ahora otras noticias? Por favor, Sandy, claro que sí. Muy bien. La fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, participa en la Semana de Seguridad Ciudadana, una actividad organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y que se desarrolla en Washington, D.C. En busca de intercambiar experiencias y consensuar buenas prácticas de actuación, funcionarios de seguridad y justicia de América Latina y el Caribe participan en la Semana de Seguridad Ciudadana, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Esta es la 11ª edición de esta actividad, la cual se desarrolla en Washington, D.C., Estados Unidos. En ella participa la fiscal general Consuelo Porras, quien entre otros aspectos presentará los logros alcanzados durante los 15 meses de su gestión en temas como combate a la corrupción, lavado de dinero y ampliación de cobertura en la investigación penal. Según se dio a conocer, el cónclave tiene entre sus objetivos primordiales el abordaje de estrategias para conjugar de manera efectiva elementos y actores relacionados con la prevención, control, disuasión, judicialización, rehabilitación e inserción de las personas en conflicto con la ley penal. Además de los representantes de instituciones que abordan esos temas en la región, en la actividad participarán expertos en temáticas particulares. En otra información, la Contraloría General de Cuentas realizará auditorías de la ejecución de los recursos públicos durante el estado de sitio decretado por el presidente de la República, Jimmy Morales. Vea la información en A la Medida. Esta entidad mantendrá bajo monitoreo el uso de los recursos económicos de las instituciones gubernamentales. 30 días después de finalizado el estado de sitio, la Contraloría General de Cuentas deberá elaborar un informe circunstanciado que deberá ser entregado al Congreso de la República, quedando prohibida la adquisición de obra pública durante la vigencia del presente decreto. Además, para el efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas abrirá el programa presupuestario denominado Seguridad S19, en donde se registrará el gasto de lo relacionado al estado de sitio y el cual deben abrir y acatar las instituciones para evitar sanciones. Con las auditorías se busca establecer que los recursos se hayan ejecutado adecuadamente según la ley. La Contraloría General de Cuentas estará realizando auditorías para verificar que se hayan realizado los mecanismos adecuados de conformidad a lo contenido con este decreto legislativo. Y se enfatiza además que el periodo de vigencia al que se refiere este decreto corresponde a 30 días. El estado de sitio fue decretado tras la muerte de 3 militares en Izabal la semana pasada. La medida está vigente en 22 municipios de 6 departamentos del país. Tenemos que hacer una pausa, pero te pregunto, Julio, ¿crees que la joya arqueológica
que está fuera de Guatemala, ¿la podemos recuperar? Yo quisiera creer, Sandy, que sí. Pero cuando hay en juego 32.000 euros, que es por lo que la quieren subastar, no lo sé. ¿Quieres saber más información? No cambie. Nosotros somos A la Medida. Si en el adelanto que le dimos usted se quedó aún incrédulo y todavía con el pensar de qué está pasando, bueno, ahora le cuento. Autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes informaron que siguen las gestiones con el gobierno de Francia para la devolución del fragmento arqueológico que será subastado el próximo miércoles 18 de septiembre. Pero conozca más detalles en la siguiente nota. La viceministra de Patrimonio Cultural, Gladys Palala, dio a conocer las acciones que realiza esa cartera para recuperar el fragmento de la estela arqueológica número 9 del sitio prehispánico Piedras Negras, la cual es subastada en París, Francia, con un precio inicial de 32.000 euros, aproximadamente 272.000 quetzales. Hemos entrado ya en una fase de pláticas con la casa de subastas, con quien no habíamos podido tener ninguna comunicación, debido a que en París entran en un receso vacacional durante todo el mes de agosto. Pero estamos avanzando y esperamos tener buenos resultados. De todas maneras, nosotros no vamos a parar hasta hacer todas las cuestiones necesarias para poder recuperarla y luego repatriarla al país. Pues esta pieza de la estela 9, por ejemplo, tenía un precio base de 32.000 euros y nuestro no hay 35.000 euros. Para nosotros como país es invaluable, nosotros no la podemos cuantificar. Pero en el mercado, como usted bien dice, sí le ponen un precio y un precio bastante llamativo. La viceministra dio a conocer que a través de los años, el Estado de Guatemala ha logrado recuperar piezas arqueológicas que han sido extraídas del país. Así es, vamos a tratar el tema legal porque es necesario poder conocer lo que está pasando y precisamente, Julio, yo quiero que tú nos expliques esta situación para que de esa manera nosotros conozcamos un poco acerca de lo grave que es este asunto y sobre todo lo necesario es que al final Guatemala pueda tener este acuerdo con Francia para evitar entonces que se subaste, porque ya tenemos también la cuenta regresiva. Recordemos, va a ser el próximo miércoles 18 de septiembre, es decir, la próxima semana cuando está lista o está programada esta subasta. Y por supuesto todo lo que se perdería, porque sabemos que en el tema de historia, de cultura, hay mucho detrás de esta noticia, Julio. Es una situación impresionante. Yo me pregunto, ahora sí, Sandy, ¿cómo es que esto pudo haber salido de Guatemala? ¿Cómo pudieron haberlo saqueado en esa década de los 70s? ¿Te parece si vemos unos artículos siempre de la ley que son bien importantes, que todos los recordemos? Vaya, por favor, siempre en la Constitución, que es la ley que me gusta tratar de compartir con usted, al artículo 121. Esta menciona, este artículo, lista de bienes del Estado. Y fíjense lo que reza, precisamente dice que los monumentos y las reliquias arqueológicas son bienes del Estado. Ahora, el artículo 60 de la misma Constitución afirma que forman parte del patrimonio cultural de la nación los bienes y los valores paleontológicos, arqueológicos, históricos, artísticos del país que están bajo la protección del Estado y que se prohíbe, escuche usted por favor, la enajenación, exportación, alteración, salvo los casos que determine la ley. Y esto pues simple y sencillamente fue robado, saqueado, sacado de aquí de Guatemala de una manera impune, increíble, sin controles, y ahora quieren iniciar una subasta, Sandy, el próximo 18, que es miércoles en este mes, partiendo de la base de 32.000 quetzales, y vaya usted a saber en manos de quién podría parar esto que es patrimonio cultural de la humanidad, pero patrimonio arqueológico nuestro.
Yo me pregunto, Julio, ¿cómo es el procedimiento? Porque, por ejemplo, si sale de nuestro país, va a una subasta, que es algo formal, ¿no se necesita algún documento que te avale a ti de decir, bueno, yo tengo esta pieza arqueológica y aquí el país tengo... me lo dio legalmente? Exactamente. ¿O cómo es que se maneja también? Esto es lamentable, Sandy, porque ahorita estamos hablando de esta pieza, específicamente un fragmento de una estela de piedras negras. Pero si vamos a piezas arqueológicas de mucho más valor aún, como el código de Dresde que está en Alemania y el código trocortesiano que está en otro país europeo, uno se pregunta cómo fue que salieron de contrabando, definitivamente robadas, hurtadas, como sea. Pero lo que parece increíble es que estas casas de subasta no se percatan de esta situación. O sí se percatan, pero les importa poco. Y entonces quieren vender eso como si fuera cualquier cosa, como estar vendiendo un adornito navideño cuando lo que están vendiendo es un patrimonio, en primer lugar, de la humanidad como tal, pero es algo que le pertenece a Guatemala y escucha lo que te voy a decir, Sandy, es algo que pertenece a una cultura. Pocos son los pueblos que pueden decir en la antigüedad que lograron tener culturas. Civilizaciones hay muchas, pero la cultura maya es una de las 4 culturas de la antigüedad que no tiene valor, porque es algo increíble. ¿Qué se puede hacer a nivel legal en contra de la persona? Porque obviamente cuando tú llevas a una subasta, me imagino que algún nombre debe estar. Correcto. O es como anónimamente yo lo llevo, se hace todo. ¿Se puede seguir a una persona? Te digo algo, aquí ya sería una cuestión de mucha buena voluntad y de una cuestión de cortesía hasta de los franceses. A ver, por ejemplo, la Mona Lisa, ¿no? La Mona Lisa es una muy famosa obra, en este caso, que Leonardo da Vinci la hizo, es un autor italiano, pero se encuentra en el Museo del Louvre, porque en su momento, en Francia, en París, porque en su momento fue transportada de una manera ilegal ahí, y aunque esto los italianos digan que les pertenece a ellos, los franceses tienen el control de la misma obra. Lo mismo pasa con esta situación, ya sería una situación de mucha buena voluntad de parte del gobierno francés, pero esperemos que la diplomacia funcione. Sin embargo, generalmente la historia dice lo contrario. Por eso es que nuestros códices, por eso es que nuestras piezas arqueológicas andan de país en país. Y qué bueno cuando lo tiene, Sandy, una nación, en este caso Francia, y se sabe dónde está o en qué museo está. Pero ¿y cuando lo compra un coleccionista privado? ¿A dónde va a parar? Exactamente. Yo te hago la pregunta entonces, Julio, que está en pantalla. ¿Recuperará Guatemala o no la joya arqueológica? Si es una cuestión aspiracional, yo te diría, espero que sí, pero el camino parece ser muy difícil. Aquí los intereses son otros y los intereses, evidentemente, de esta casa de subastas francesa es un interés económico, porque de 32.000 euros esto puede llegar a millones, es una cuestión económica. Hay más datos que quisiera que compartieras, Sandra. Porque hay que tomar en cuenta algo, la cuna de una de las grandes culturas antiguas, la cultura maya, únicamente comparable a la cultura egipcia, por ejemplo, la griega y romana. Hay que hablar algo también que la cultura maya fue pródiga de avances que cambiaron el rumbo de la humanidad. Grandes astrónomos y arquitectos, y se les atribuye a la invención del cero incluso. Es deber del Estado guatemalteco entonces proteger el patrimonio cultural de la nación, razón por la cual se espera que se logre un consenso con el gobierno francés para evitar la venta de esta estela, de esta joya arqueológica, para que de esta manera lo podamos recuperar, Julio, pero el escenario está muy complicado, como tú ya lo apuntaste. Demasiado complicado, Sandy. Yo creo que ahora espero hayan mejorado todos esos controles, aparte que en su momento, cuando habían poquísimos controles de fronteras y todo eso, estas personas que vinieron a hacer supuestamente arqueología aquí de países extranjeros, lo que vinieron fue a saquear realmente nuestra nación. Y entonces así es como encontramos muchas de nuestras grandes obras de esa cultura que tú mencionaste, que es la cultura maya, en cualquier sitio del mundo. Imagínese usted, solo para dimensionar lo que Sandy decía en cuanto a la cultura maya. Los romanos, siendo los romanos un gran imperio, quizá el más grande de la historia, y con grandes avances, por ejemplo, en el tema del derecho, no habían tenido el concepto de un número cero, algo que representara el nada, cosa que los mayas ya lo habían hecho muchísimo antes que ellos y ya lo planteaban. Entonces estamos hablando de cuestiones que no tienen, no se les puede poner un valor porque no lo hay, es inconmensurable, Sandy. Por supuesto, así que esta es la situación grave que se ha registrado
Ojalá que se pueda hacer algo, pero sobre todo entonces, ¿qué lecciones nos quedan para aprender, Julio, ante esta situación? La primera lección sería, Sandy, valorar, y para valorar tenemos que conocer nuestra cultura, para valorar tenemos que conocer nuestro país. Fíjate que muchas veces hacemos un turismo muy bonito, vamos a otros países y qué bueno, ¿no? Conocer otras realidades, otras sociedades y otras dimensiones. Pero, Sandy, ¿por qué no empezar por conocer lo nuestro? Exacto, hay tantas bellezas en Guatemala. ¿Verdad que sí? Yo le pregunto a todos los que están viendo ahorita en este momento a la medida, ¿usted ya conoce Piedras Negras, por ejemplo, que es el lugar del cual estamos hablando en este instante? Piedras Negras está relativamente cercano a lo que es el Parque Nacional Tikal, está allá, más o menos una hora de ahí, de lo que es la isla de Flores, un poquito más. ¿Lo conoce o no lo conoce? Si no lo conoce, es hora de ir a conocerlo, claro. Hora de ir a valorarlo. Y valorar realmente lo que es nuestro, Sandy. Antes que nos lo quiten, ¿no? Antes que nos lo quiten, claro que sí. Bueno, concluimos con este tema. Ojalá que se logre recuperar, porque necesitamos. Y ojalá que también nosotros valoremos lo que tenemos en este momento para que de esta manera también podamos fomentar entonces esa cultura y esa identidad. Termino con lo que tú dices, con la palabra que utilizaste. Dios quiera, diríamos los guatemaltecos, pero los musulmanes, que esta es una palabra de origen musulmán, ojalá es Alá quiera, entonces que así sea y la recuperemos. Ahora, en las noticias de orden judicial, un juez autorizó y firmó una nueva orden de aprehensión en contra del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público solicitó que el exministro Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio sea capturado por el delito de lavado de dinero y otros activos. La solicitud de aprehensión fue requerida en el caso Transurbano. En la investigación se estableció que 2 empresas de cartón vinculadas a Sinibaldi fueron beneficiadas con la entrega de aproximadamente 980,000 quetzales. Los fondos fueron del proyecto de transporte público Transurbano para contratar agentes de seguridad para custodiar las unidades. La orden de captura en contra de Alejandro Sinibaldi fue autorizada y firmada por el juez 11º José Eduardo Cojulum. Esta sería la segunda orden de aprehensión en contra del exministro. La primera fue girada por la juez de mayor riesgo Erika Lorena Ifán en el caso Construcción y Corrupción. Mientras el Ministerio Público pidió que 23 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha sean condenados a diferentes años de cárcel por hechos de extorsión y asesinato en Chimaltenango. Según la investigación y acusación del Ministerio Público, los procesados fueron integrantes activos de una clica de la Mara Salvatrucha en Chimaltenango, la cual se dedicó al cobro de los chantajes. Quienes no pagaron o intentaron extorsionar en su territorio fueron eliminados. El fiscal del caso, en sus conclusiones, pidió a los jueces que los sospechosos sean sentenciados por hechos de asesinato, asociación ilícita, extorsión y tráfico de drogas. La Fiscalía solicita una pena de 50 años de prisión por el delito de asesinato, una pena de 8 años de prisión por la asociación ilícita y una pena de 12 años de prisión por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. En cuanto al señor Sergio Francisco Arriola Hernández, él únicamente está siendo juzgado por el delito de asesinato, por lo que para él la Fiscalía solicita la pena de 50 años de prisión. Las víctimas fueron eliminadas con arma de fuego. En los cuerpos sin vida dejaron colocados pedazos de cartón o cartulina. En estos escribían ¿por qué los mataron? Los abogados defensores piden sentencias absolutorias. En el juicio, la inocencia de sus patrocinados no fue quebrantada por el Ministerio Público. Que en el presente caso queda acreditada la tesis presentada en el alegato de apertura por parte de esta representación, ya que considera que los elementos de los tipos penales no han quedado establecidos en base a lo siguiente. En los aspectos jurídicos, el Honorable Tribunal debe tomar en cuenta que al hacer un análisis de la acusación, se evidencia la violación al principio de legalidad. No se pudo comprobar las hipótesis del Ministerio Público, porque como quedó demostrado con la prueba producida en las audiencias realizadas, no se logró demostrar que mis patrocinadas hubiesen cometido el delito de comercio, tráfico
y almacenamiento ilícito. La máxima pena de 420 años de cárcel fue solicitada para un presunto líder de la MS. En el juicio, a criterio del representante de la Fiscalía, quedó evidenciada su participación en 7 asesinatos. El debate oral y público podrá finalizar este martes con la lectura de sentencia del Tribunal A de mayor riesgo. En cuanto a la señora María... Este es el momento, Sandy televidentes, de ir a una pausa comercial. Por supuesto, pero volvemos enseguida. Por favor, siga con nosotros. Uno de los temas más importantes que se definió en la comisión fue que cuando tuviéramos que ver, por ejemplo, un ministerio determinado, ya el gobierno entrante estaría nombrando a alguien para ser observador dentro de esa explicación acerca del presupuesto de un ministerio determinado. Eso sí estamos claros. La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República espera entregar el dictamen del presupuesto a partir del mes de octubre. El dictamen tiene la ley mandata que el pleno del Congreso lo apruebe antes del 30. Siempre ha habido un corre-corre en los años anteriores. Esta vez creo que no va a ocurrir así. Creemos que a principios o finales de octubre ya estamos listos con ese dictamen. El dictamen del presupuesto debe ser presentado ante el Pleno del Congreso, quienes tendrán hasta el 30 de noviembre para aprobarlo, modificarlo o improbarlo. El trabajo más complejo en relación a desniveles en la capital está avanzando. Se trata del proyecto en el cruce a 4 caminos. A continuación informamos cuándo será habilitado. En menos de 2 meses se espera que el proyecto de desnivel en 4 caminos comience a funcionar. Según las autoridades municipales, beneficiará alrededor de 100.000 transportistas diariamente. De acuerdo al programa que se tiene, podría ser a finales de octubre, principios de noviembre, que estarían pues ya teniendo la entrega de esta obra vial. De hecho, es una de las obras viales más complejas, de las más grandes de la ciudad y que en este caso pues tiene la particularidad de poder conectar zonas importantes como el sector de zona 18, sector de zona 6, zona 5, 16, 17, zona 15. Es un paso obligatorio en este caso para áreas que van hacia el sector del Pulté, van hacia Vistahermosa 4. Es una ruta que conectaría también sectores de zonas 24 y 25. En ese sentido, pues esta es de alta importancia y por ello es que se está avanzando para poder realizar esta obra lo más pronto posible. El proyecto tiene una inversión de 24 millones de quetzales. El paso a desnivel tendrá paso directo, por lo que ya no se colocarán semáforos en ese sector. Gracias por su sintonía este primer día de la semana. Lo esperamos mañana martes. Que descanse. Feliz noche.